Imagina explorar un texto antiguo y misterioso, no reconocido oficialmente por las iglesias, pero lleno de revelaciones intrigantes. Se trata de una obra apócrifa que narra la bajada de Cristo a los infiernos. Esta fascinante historia se encuentra en los 12 capítulos de la segunda parte del llamado Evangelio de Nicodemo. Así como el Evangelio de Lucas tiene su continuación en Hechos de los Apóstoles, también hay un evangelio atribuido a Nicodemo que pocos conocen. Pero la verdadera sorpresa es su segunda parte, titulada La bajada de Cristo a los infiernos. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y dar me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora continuemos. Este apócrifo profundiza la certeza de la fe expresada en nuestro credo, donde se afirma que Jesús descendió a la mansión de los muertos. Esta creencia se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 18. Por lo tanto, el apócrifo refuerza esta verdad de fe. Pero, ¿qué sería la mansión de los muertos? La mansión de los muertos sería un lugar espiritual donde los justos, que murieron antes de que Cristo se sacrificara por nosotros en la cruz, esperaban. Cuando Jesús murió por nosotros, el cielo se abrió y esas almas justas que estaban en la mansión de los muertos pudieron, a través de Cristo, alcanzar la Jerusalén celestial, pues las puertas, aquí utilizadas de forma figurativa, estaban abiertas. Recordemos que estamos hablando de un lugar espiritual. El cielo es un estado definitivo y espiritual del alma en plena comunión con Dios. Pero ¿por qué el título Bajada de Cristo a los infiernos? Antiguamente el término infierno se usaba para referirse a los lugares espirituales inferiores. El purgatorio, por ejemplo, podría considerarse un infierno, así como el propio infierno, o incluso el lugar de los niños no bautizados, entre otros. Todos estos lugares se clasificaban como infiernos en el sentido de ser lugares inferiores. Con el tiempo, para evitar confusiones, esta nomenclatura se cambió a mansión de los muertos, también conocida como limbo de los patriarcas o seno de Abraham, según lo descrito en el Evangelio de Lucas. Biblia, Lucas, capítulo 16, versículo 19. El pasaje del Evangelio de Lucas revela una visión profunda sobre el destino después de la muerte. La historia narra a dos hombres con destinos opuestos. Uno de ellos es un hombre rico, que vive en opulencia, vistiendo ropas caras y disfrutando de grandes banquetes. El otro es Lázaro, un mendigo que sufre enfermedades y se acuesta a la puerta del rico, esperando las migajas. Después de la muerte, la situación cambia drásticamente. Lázaro es llevado por ángeles a un lugar de descanso conocido como el seno de Abraham, donde encuentra consuelo y paz. Por otro lado, el rico es lanzado al Hades, un lugar de intenso sufrimiento y tormento. En el Hades, el rico, aún consciente de su sufrimiento, ve a lo lejos a Abraham con Lázaro a su lado. Desesperado, pide a Abraham que mande a Lázaro a mojar la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua, pues está en agonía por el calor de las llamas. Abraham responde que durante su vida el rico recibió comodidades mientras Lázaro sufrió. Ahora, la situación se ha invertido. Lázaro está siendo consolado y el rico está en tormento. Además, Abraham explica que hay un gran abismo entre ellos que impide cualquier cruce de un lado a otro. El rico entonces pide que Lázaro vaya a la casa de su padre para advertir a sus 5 hermanos, para que no vengan al mismo lugar de tormento. Abraham responde que tienen a Moisés y a los profetas para orientarlos y que deben escucharlos. Cuando el rico insiste en que si alguien de entre los muertos fuera a ellos, se arrepentirían, Abraham afirma que si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni siquiera la aparición de alguien resucitado los convencerá.
Esta narrativa confirma la existencia de un lugar de separación después de la muerte, un lugar de consuelo para los justos y de tormento para los impíos, y resalta que realmente existe un lugar que hoy conocemos como infierno o Hades. Antes de resumir la segunda parte del Evangelio apócrifo de Nicodemo, la bajada de Cristo a los infiernos, quiero compartir un hecho histórico para explicar sobre los apócrifos, de modo que comprendas la importancia de estos textos, no como palabra de Dios, sino como documentos históricos que corroboran las verdades que la Iglesia Católica defiende hasta hoy y que ya eran proclamadas en los primeros siglos. Es importante entender que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamentos, y que los últimos libros del Nuevo Testamento fueron escritos hasta el año 100 después de Cristo, como el Apocalipsis. Los apócrifos son libros que también narran historias sobre la vida de Jesús, María y otros eventos del Antiguo Testamento. Sin embargo, al haber sido Walmart Business saves you time, money, and hassle, which means you can focus on what really matters, like putting the money you save back into what you do, spending more time training your team, filling orders, and finding new clients. Anything and everything, right down to, oh, that's the one, choosing the best hold music. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Escritos después del año 200 después de Cristo o en fechas aún más tardías, perdieron su legitimidad histórica por estar alejados de los eventos de la vida pública de Jesús, los apóstoles y María. Estos textos acabaron sufriendo influencias de sectas herméticas, lo que los descalificó como palabra de Dios. Sin embargo, estos textos tienen un gran valor histórico, ya que remiten a acontecimientos bíblicos y tradiciones confirmadas por la Iglesia, como, por ejemplo, la Asunción de María. La epístola de Judas le da algún valor a los libros apócrifos. En el versículo 9 hay una alusión directa al apócrifo, la Asunción de Moisés, y en el versículo 14 hay una cita literal del libro de Enoc, que también es un apócrifo. Por lo tanto, estos textos no deben ser completamente ignorados ni considerados como palabras profanas. Aunque no sean palabra de Dios, son importantes para comprender ciertos aspectos de la tradición y proporcionan información histórica valiosa. Estos textos poseen legitimidad histórica, aunque hayan sido escritos alrededor del año 200 después de Cristo, ya que a pesar de no estar cercanos a los acontecimientos del Nuevo Testamento, siguen siendo relevantes para el estudio histórico y teológico. Ahora, profundicemos en la bajada de Cristo a los infiernos, la segunda parte del Evangelio apócrifo de Nicodemo. En este relato, Abraham, Isaías y Juan el Bautista están en la morada de los muertos, predicando sobre Jesucristo y citando sus misiones, como una forma de equivaler las escrituras canónicas sagradas. El autor de este apócrifo se preocupa por mostrar que las almas justas, que estaban en la mansión de los muertos, tuvieron conocimiento de la misión redentora de Jesús y pudieron reconocer a Jesús como Salvador. En el apócrifo surgen figuras simbólicas como el infierno y Satanás. El autor hace una metáfora interesante. Aunque la morada sea de los justos, este lugar aún no está en el cielo, pues es una consecuencia del pecado original y del dominio del mal. Por eso, la morada de los muertos está bajo el yugo de los ángeles caídos, representados por el infierno y Satanás, que en el texto son casi sinónimos. La narrativa continúa de forma fantasiosa, personificando al infierno junto a Satanás. Sabemos que el infierno es un lugar espiritual donde las almas se alejan de Dios de forma definitiva y no un ser personalizado. Sin embargo, el autor utiliza esta personificación como un recurso didáctico para explicar la situación en la mansión de los muertos.
El infierno, en el texto, reclama cómo Lázaro fue sacado a la fuerza cuando Jesús lo resucitó. Esta personificación sirve para ilustrar el poder de Jesucristo de resucitar a los muertos. En el capítulo 5, los patriarcas exaltan la llegada del Rey de la Gloria, Jesús, a la mansión de los muertos, donde él domina a Satanás. En el capítulo 8, Jesús ordena que Adán, los patriarcas, profetas, mártires y todos los justos sean llevados al paraíso, completando así la obra de redención. En el capítulo 9 del Evangelio apócrifo de Nicodemo, se menciona que Enoc y Elías, que fueron arrebatados al cielo sin morir, según Génesis 5:24 y 2 Reyes 2:11, recibieron a los justos en el paraíso. Este pasaje es significativo, ya que, de acuerdo con la teología, nadie tendría acceso al cielo antes del sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, el apócrifo sugiere que Enoc y Elías serían enviados por Dios para enfrentar al anticristo y morir a sus manos, y solo entonces podrían finalmente encontrarse con el Señor y tener acceso al cielo. Esta idea también aparece en otro apócrifo llamado Historia de José el Carpintero. En el Antiguo Testamento se tiene la noción de que Enoc y Elías no murieron, sino que fueron arrebatados en cuerpo y alma. Sin embargo, ellos no podrían entrar al cielo, ya que aún estaba cerrado, porque Cristo no había encarnado ni realizado su sacrificio por la humanidad. El autor del apócrifo, La bajada de Cristo a los infiernos, ofrece una solución peculiar. Aunque Enoc y Elías no estaban en la mansión de los muertos, recibieron a los justos que allí estaban y los condujeron al cielo, pero aún no se habían encontrado con el Señor. Deberían regresar al final de los tiempos para enfrentar al anticristo, y solo entonces podrían entrar efectivamente en el cielo. Esta narrativa, aunque fantasiosa, refleja la preocupación de los primeros cristianos por preservar y transmitir de generación en generación información sobre el pecado original, el sacrificio redentor de Cristo que reabrió el cielo, la mansión de los muertos y el limbo de los patriarcas. Sin embargo, la idea de que Enoc y Elías no murieron y fueron arrebatados al cielo fue posteriormente rechazada. En el capítulo 10 del Apócrifo se menciona el encuentro del buen ladrón con Cristo, y en el capítulo 11 los dos hijos de Simeón de Lucas 2:25 a 35 relatan acontecimientos que presenciaron con la ayuda del arcángel Miguel. Es importante destacar que, a diferencia de los relatos de los evangelios canónicos, estos acontecimientos espirituales no podrían ser presenciados por un ser humano sin una intervención sobrenatural. Por ejemplo, observar al buen ladrón en el paraíso o ver a Abraham, Isaías y Juan el Bautista evangelizando a los justos en la mansión de los muertos antes de la llegada de Cristo, son eventos que ocurren en realidades espirituales, no en el plano terrenal. Por eso, el apócrifo atribuye estos testimonios a la intervención sobrenatural del arcángel Miguel, quien permitió que los hijos de Simeón presenciaran tales eventos. Este apócrifo sobre la bajada de Cristo a los infiernos tiene valor histórico no porque los eventos descritos hayan ocurrido exactamente de esa forma, sino porque revela que, ya en los siglos VII y VIII, existían textos que narraban la bajada de Cristo a los infiernos, primeros siglos del cristianismo. Conceptos como la mansión de los muertos, el sacrificio redentor de Cristo y otras realidades espirituales eran elementos fundamentales de la fe cristiana. No obstante, podría ser este lugar no solo espiritual, sino también físico. Teniendo en cuenta que Enoc y Elías fueron arrebatados en cuerpo y espíritu, ¿significa eso que si estaban en el infierno, estaban en cuerpos, aún materiales? O mejor aún, ¿dónde se encuentra realmente este lugar? ¿Qué sucedió allí? ¿Y por qué ese fue el momento adecuado para ese acontecimiento?
Para entender mejor el asunto, es esencial considerar la cuestión más amplia. ¿Por qué Jesús necesitó morir para salvarnos del infierno? La fe cristiana enseña que somos más que seres físicos. Somos una combinación de aspectos espirituales y físicos. La muerte, tanto física como espiritual, comenzó con la caída y, desde entonces, cada ser humano nace en un estado de separación espiritual de Dios. La redención traída por el sacrificio de Jesús restauró esta separación y nos ofreció un camino hacia la vida espiritual. En el Antiguo Testamento, el concepto de Sheol es fundamental para entender la vida después de la muerte. El Sheol era un lugar a donde iban todas las almas tras la muerte, dividido en dos partes: un lugar de tormento y un lugar de descanso, también conocido como el seno de Abraham o paraíso, como mencionamos antes. Aquellos que murieron en fe aguardaban la expiación perfecta traída por Jesús. El Nuevo Testamento revela similitudes entre el Sheol hebreo y el Hades griego. En Lucas 16, 19, 31, Jesús describe el Hades como teniendo un lugar de tormento y un lugar de consuelo, similar al Sheol. Estas descripciones indican que tanto en el Sheol como en el Hades había una separación entre el tormento y el descanso. Sin embargo, la palabra griega Gina se utiliza para describir un lugar de castigo eterno, ajustándose mejor al concepto de infierno. Esta es la descripción que Jesús proporciona en Mateo 8:12, Mateo 25:41 y Marcos 9:43. Así, el infierno mencionado en la Biblia se refiere al lago de fuego descrito en Apocalipsis 20:14, que es distinto del Sheol y del Hades. Por lo tanto, la explicación bíblica sobre el destino de Jesús tras su muerte y la naturaleza del infierno implica comprender diferentes conceptos y terminologías usadas a lo largo de las Escrituras, que van un poco más allá de la comprensión humana. La idea de que Jesús descendió al infierno no es universalmente aceptada entre los estudiosos, pero la Biblia menciona su descenso al Hades. Existen varias referencias bíblicas y de hecho Jesús profetizó sobre esto en Mateo 12:40. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero, ¿en el corazón de la tierra? ¿Qué quiso decir realmente con eso? ¿Será que su descenso al infierno representaba un propósito más allá de lo que conocemos? Hay 2 visiones principales sobre este tema. Una afirma que Jesús descendió al Hades, mientras que la otra niega esta idea. Para este video, adoptaremos la visión de que Jesús realmente descendió al Hades. Cabe destacar que los padres de la Iglesia, como Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Clemente de Alejandría y Tomás de Aquino, todos creían que Jesús fue al Hades, tal como se afirma en el credo. Además, los reformadores Juan Calvino y Martín Lutero también compartían esta opinión. Lutero veía la bajada. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Como parte del sufrimiento de Cristo por los pecados de la humanidad, mientras que Calvino la consideraba una demostración de la angustia de la separación de Dios. Orígenes, un influyente teólogo de los primeros siglos, ofreció una interpretación más simbólica del descenso de Jesús. Para él, el descenso representaba la amplitud de la obra redentora de Cristo, alcanzando todas las partes de la creación, incluidos los muertos. Orígenes creía que Jesús predicó a los espíritus en prisión, ofreciéndoles la salvación. Hipólito,
Un importante teólogo y exegeta también abordó el descenso de Jesús. Él lo interpretó como la liberación de los justos del Antiguo Testamento que esperaban la venida del Mesías. Para Hipólito, el descenso de Cristo al Hades simbolizaba la victoria de Dios sobre la muerte y el pecado. En Efesios 4:8-10, Pablo habla sobre los dones espirituales concedidos a la iglesia en Éfeso y hace referencia al Salmo 68:18, sugiriendo que, antes de su ascensión, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, lo que sería una referencia al Hades. La misión de Jesús en el Hades puede verse en 3 etapas principales: pago, proclamación y emancipación. La primera etapa fue el pago, donde Jesús descendió para proporcionar la reparación completa por la penalidad del pecado. Las Escrituras son claras en que la penalidad por el pecado es la muerte, Romanos 6:23, y Jesús pagó esa penalidad en la cruz. Calvino afirmó que, aunque Cristo haya muerto, también soportó el peso del pecado. El descenso de Jesús al infierno puede verse bajo diferentes aspectos. Algunas interpretaciones sugieren que su misión involucraba más que solo un sufrimiento físico. Era necesario que él enfrentara la severidad de la ira de Dios para apaciguar su justicia y cumplir su juicio. Por eso, él también habría confrontado a los ejércitos infernales y al terror de la muerte eterna. La segunda parte de la misión de Jesús se describe en pasajes como 1 Pedro 3:18-20. En este pasaje encontramos la afirmación de que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta predicación está sujeta a diferentes interpretaciones sobre el contenido y el público objetivo. La palabra griega traducida como predicó es keruso, que generalmente significa anunciar o proclamar, no necesariamente evangelizar. Por lo tanto, lo que Jesús proclamó en el Hades y a quienes es una cuestión debatida. Hebreos 2:14-15 afirma que Jesús asumió la carne y la sangre para liberar a aquellos que estaban en cautiverio. 1 Pedro 4:6 menciona que el Evangelio fue predicado también a los muertos, para que fueran juzgados según los hombres en la carne, pero vivieran según Dios en el Espíritu. La predicación de Jesús en el Hades es vista por algunos como una proclamación de que Satanás perdió su derecho a reinar sobre aquellos que fueron redimidos por Cristo. La tercera parte de su misión fue la liberación de los santos del Antiguo Testamento del seno de Abraham hacia el paraíso. Un argumento en contra de la idea de que Jesús descendió al Hades es la historia del ladrón arrepentido en Lucas 23:43. El pasaje no afirma que el ladrón iría al cielo, sino que estaría con Jesús en el paraíso, lo cual es interpretado como el seno de Abraham. Después de la gloriosa resurrección de Jesús, Él ascendió a los cielos, llevando consigo a los santos del Antiguo Testamento que esperaban en el seno de Abraham. Con su victoria definitiva sobre la muerte, este lugar de espera quedó vacío y ahora los creyentes tienen acceso directo al cielo, como se revela en Juan 14:6. Aquellos que rechazan a Cristo, sin embargo, son lanzados al Hades, un lugar temporal de tormento reservado para los impíos. Permanecerán allí hasta el temible juicio del gran trono blanco, donde sus almas serán resucitadas, juzgadas y posteriormente condenadas al lago de fuego, el infierno eterno, como se describe en Apocalipsis 20:15. La seriedad de esta situación no puede subestimarse. Cada pecado exige justicia, y Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. La única respuesta apropiada a tal sacrificio es aceptar el don de la salvación que Él ofrece. Al aceptar a Cristo, entramos en el reino celestial. Al rechazarlo, asumimos la responsabilidad por nuestros propios pecados. La elección es nuestra: buscar la voluntad de Dios o, al rechazar a Cristo, permitir que nuestro destino se desarrolle
conforme a nuestra propia decisión. Sin embargo, es crucial entender que Have you ever wanted to make your own Super Bowl commercial? This year, Uber Eats is putting their commercial in your hands and letting you build your own version, right in the Uber Eats app. It's kind of like building a burrito bowl. You pick your scenes like ingredients, pick the celebrities you want to see, and watch your commercial come to life. Plus, you can even unlock a deal. There are over 1,000 variations to make. Give it a try. Just open the Uber Eats app, tap the football icon, and make yours now. Promotions while supplies last. la salvación no se trata meramente de estar presente en la iglesia o de realizar rituales superficiales. La verdadera transformación y redención se manifiestan en la práctica de los valores divinos en nuestra vida cotidiana. Jesús nos llamó a más que una mera adhesión formal a la religión. Él nos convoca a vivir los principios que enseñó. La esencia de la verdadera fe reside en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, que nos instruyen a amar a Dios sobre todas las cosas y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estos no son solo preceptos, sino la base de una vida de verdadera devoción y propósito. La práctica de estos valores es un reflejo profundo de nuestra aceptación de la salvación. Amar a Dios significa dedicar nuestra vida a seguir sus caminos, honrar sus principios y buscar su voluntad en todas nuestras acciones. Esto requiere una transformación interior, donde nuestros pensamientos, palabras y acciones se alinean con el carácter divino. Amar al prójimo como a nosotros mismos implica tratar a los demás con la misma dignidad, respeto y compasión que nos gustaría recibir. Es vivir una vida de servicio, generosidad y justicia, reflejando la luz de Cristo en el mundo. Jesús no nos llamó a una vida de conformismo religioso, sino a una vida de autenticidad y amor. Él demostró esto al descender al Hades, triunfar sobre las fuerzas del mal y liberar a los santos del Antiguo Testamento. Él tomó las llaves del Hades y de la muerte, derrotando todo lo que nos aprisionaba y ofreciendo una nueva esperanza. Hizo esto no solo para asegurar un futuro celestial, sino para que viviéramos la plenitud de su redención aquí y ahora. El llamado es urgente y radical. El arrepentimiento sincero de los pecados, el renacimiento espiritual y la vivencia de los valores divinos son cruciales para heredar la salvación eterna. La vida cristiana verdadera está marcada por la transformación radical, donde la presencia de Cristo en nuestro corazón nos capacita para vivir con integridad y amor. Apocalipsis 1:18 nos recuerda con claridad: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Este versículo es un poderoso recordatorio de que Cristo venció a la muerte y nos ofrece la victoria sobre el pecado y la separación eterna. El cielo nos espera, pero para entrar en él debemos seguir el camino de la redención con fervor y una determinación inquebrantable. Cada uno de nosotros debe reflexionar profundamente sobre esta elección vital. La salvación no es solo una promesa futura, sino una realidad transformadora que comienza ahora. Debemos actuar con valor y fe, permitiendo que el amor de Dios y la práctica de sus valores impregnen cada aspecto de nuestras vidas. La decisión de seguir a Cristo y vivir de acuerdo con sus enseñanzas es la decisión más importante que podemos tomar, y sus implicaciones son eternas. El cielo está a nuestro alcance, pero debemos buscarlo con un corazón sincero y una vida de verdadera devoción. Dicho esto, vamos a concluir este video con un capítulo y versículo de la Biblia que nos proporciona orientación y sabiduría. Santiago 1:22. Son hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Ahora vamos a hacer una oración para cerrar este momento de reflexión. Les pido que cierren los ojos y se conecten con el Creador, que hizo todas las cosas.
Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti con corazones llenos de humildad y gratitud, reconociendo la grandeza y profundidad de tu amor y de tu inmensa gracia. Tú eres el creador del universo y en tu plan soberano ofreciste la salvación a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por este regalo invaluable y por toda tu bondad que se manifiesta en cada aspecto de nuestras vidas. Padre Celestial, al reflexionar sobre la obra redentora de Cristo, comprendemos la importancia de vivir una vida que vaya más allá de las palabras y las apariencias. Sabemos que la verdadera fe no se resume solo en la presencia en un templo o en la observancia de rituales, sino que se traduce en una transformación real y profunda en nuestras vidas. En Santiago 1:22 se nos instruye a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tus preceptos, sin permitir que la superficialidad defina nuestro caminar espiritual. Señor, te pedimos que nos concedas un entendimiento profundo de tu amor y de tu voluntad. Enséñanos a amarte con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Que busquemos tu presencia en cada momento, permitiendo que tus principios moldeen nuestras decisiones y acciones diarias. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca, capacitándonos para vivir una vida de integridad, justicia y bondad. Oh Padre, ayúdanos a vivir en armonía con el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Danos la visión para ver a los demás con tus ojos de compasión y misericordia. Enséñanos a tratar a cada persona con dignidad y respeto y a ofrecer ayuda y apoyo a aquellos que están en necesidad. Que nuestros corazones estén abiertos a las necesidades de los demás y que podamos ser instrumentos de tu amor y de tu paz en el mundo. Te pedimos que nos concedas un espíritu de arrepentimiento genuino, que podamos confesar nuestros pecados con sinceridad y buscar la transformación que solo tu gracia puede proporcionar. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, renovando nuestras mentes y moldeando nuestras vidas para que seamos más semejantes a Cristo. Ayúdanos a renunciar a los deseos egoístas y a vivir de acuerdo con tus principios, reflejando la luz de Cristo en todas nuestras acciones. Te alabamos, Señor, por el increíble sacrificio de Jesús, que descendió al Hades y tomó las llaves del Hades y de la muerte, venciendo al pecado y a la muerte. Con su victoria, Él nos dio la esperanza de vida eterna. Que podamos vivir con la certeza de que, al seguir a Cristo, tenemos la promesa de una herencia celestial. Que nuestra fe en Cristo nos dé coraje y perseverancia para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. Señor, te pedimos que fortalezcas nuestra jornada espiritual. Ayúdanos a enfrentar las dificultades con un espíritu de fe inquebrantable y a encontrar gozo y paz en medio de las tribulaciones. Que podamos ser testigos fieles de tu verdad y de tu amor, reflejando la belleza de tu gracia en nuestras vidas. Que nuestras palabras y acciones sean un testimonio de tu bondad y de tu justicia, llevando a otros a conocer y experimentar tu amor. Danos la sabiduría para discernir tu voluntad en cada decisión que tomemos, y el valor para seguir tus caminos con integridad y determinación. Que podamos vivir cada día con el propósito de glorificar tu nombre y de vivir de acuerdo con tus enseñanzas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, oramos. Te damos gracias por tu constante presencia y por tu amor eterno, que nos sostiene y nos guía en nuestro caminar espiritual. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que podamos vivir para siempre en tu gloriosa presencia. Amén. Gracias por ver el video. Si te gustó y quieres más contenido como este, suscríbete a nuestro canal
y activa las notificaciones. Agradecemos tu apoyo y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Hasta el próximo video.